tema de la teología del pacto o teología pactual o teología federal. Y como creyentes, como cristianos, tenemos que entender y comprender el significado de los pactos a través de las Escrituras. Y el pastor Alexander, en la primera enseñanza, él habló acerca de unas generalidades con relación a los pactos que están en la Biblia. Y me gustaría, antes de dar inicio a la enseñanza de esta mañana, que es el pacto noético, o el pacto con Noé, hacer un breve repaso de lo que significa un pacto, de lo que es un pacto, que representa, para cada vez que hablemos de pacto no se escuche como un nombre todo así misterioso o algo, sino que usted ya sepa lo que significa que es un pacto en las Escrituras. Y el elemento unificador de la Biblia, por así llamarlo, lo que une la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, es el Señor Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis es el Señor Jesús. Y la Biblia es la historia de esa salvación. El tema central de la Biblia es la historia de la salvación o de la redención del hombre. Y si usted comienza a mirarlo desde ese punto de vista de que la historia de la Biblia es la historia de la salvación, de la redención del hombre, va a comprender mucho mejor lo relacionado con los pactos. Dios nos ha entregado su revelación, su palabra, por medio de pactos. Y eso es muy importante entenderlo. El pueblo de Dios nunca se quedó sin un pacto establecido. Siempre estuvo bajo un pacto. Y Dios se ha comprometido con esos pactos, o ese pacto que también dio, los diferentes pactos que dio en el Antiguo Testamento con Él mismo. El tema de los pactos es muy importante en la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros leemos que dice, y Dios guardó el pacto. O también entendemos la relación de Dios con el hombre por medio de los pactos. El Señor dice, yo soy el que guardo el pacto. El pueblo de Israel, cuando estuvo en Egipto, que gemía por causa de la aflicción, ¿qué fue lo que Dios dijo? Lo escuché y me acordé del pacto que hice con Abraham, Isaac y Jacob. Y por eso lo sacó de la esclavitud. Y también Cristo murió para establecer un nuevo pacto. En la última cena Él dijo, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto derramada por vosotros. Entonces nosotros tenemos que ver la Biblia como una revelación que Dios ha dado a través de pactos. Y así Dios lo ha dejado ver a través de los tiempos, de los siglos y de toda esta historia que ha pasado. Y entender el tema de los pactos es vital para el creyente, para la relación con Dios y para el entendimiento de las Escrituras. Hoy en día se habla de pactos cuando usted escucha, ven y haz un pacto con Dios. Pero esa clase de pacto que se enseña desde algunos púlpitos o desde algunos canales de televisión no es exactamente lo que la Biblia nos enseña con relación al pacto que Dios ha hecho con el hombre, no que el hombre ha hecho con Dios. Y haciendo un repaso podemos decir, ¿qué es un pacto?
Y en el Antiguo Testamento, cuando los escritores del Antiguo Testamento hablaban de pacto o del pacto de Dios, la palabra que ellos usaban para pacto era berit. Y esa palabra berit significa atar. O sea, dos partes unidas. Un compromiso entre dos partes unidas. Entonces, ellos usaban esa palabra berit, atar, dos partes unidas, dos partes involucradas. Pero en el Nuevo Testamento, ¿ustedes se acuerdan cuando salió la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego? La palabra hebrea, que era berit, ellos tomaron y miraron en griego qué palabra podía traducirse o qué palabra era la más apropiada para que se acercara a lo que los escritores del Antiguo Testamento quisieron dar con berit. Y en el griego había dos palabras. Había una palabra que era sunteke. Esta palabra apuntaba hacia las partes en igualdad de condiciones. Dos partes que llegaban a un acuerdo en igualdad de condiciones. Pero ellos vieron que esta palabra sunteke no se aproximaba a lo que los escritores del Antiguo Testamento quisieron decir con berit, ya que dos partes en igual de condiciones está colocando al hombre al mismo nivel de Dios en la condición de establecer un pacto. Y ellos no tomaron esta palabra griega para hacer la traducción del pacto o de pacto del Antiguo Testamento. Ellos tomaron fue una palabra que es diateke. Y diateke es uno que da su voluntad o la última voluntad de alguien. De allí es donde viene la palabra testamento. Entonces, es la última decisión o la última voluntad que alguien ha dado, y esa última decisión, voluntad que es impuesta por esta persona, no puede ser cambiada, no puede ser modificada, no puede ser adulterada. Entonces, sunteke era una palabra que colocaba en igualdad de condiciones con relación al pacto. Pero sabemos que el hombre no está en igualdad de condiciones de pactar con Dios. Pero los que tradujeron el Antiguo Testamento usaron fue la otra palabra, diateke, que apunta hacia la última voluntad o de su voluntad. Por eso es que nosotros encontramos en la Biblia Nuevo Testamento, o sea, la última voluntad. Esa fue la palabra que ellos usaron, la cual expresaba mucho mejor la palabra del Antiguo Testamento que los escritores daban con relación al pacto. Entonces, cuando hablamos de un pacto, no estamos hablando de dos personas que están en igualdad de condiciones. Y así lo deja ver los escritos del Nuevo Testamento y así lo deja ver los escritos del Antiguo Testamento. Sino que se está hablando de algo que ha sido establecido por una parte que debe someterse a la otra. Se está hablando de una parte que debe someterse a la otra, debe obedecer a lo que la otra ha establecido. Y así nos lo enseña las Escrituras. Hay dos partes, pero una se somete a la otra. En este caso bíblico, Dios es quien pone o coloca
las condiciones del pacto. Y el hombre obedece a las condiciones que Dios ha establecido o dadas por medio del pacto. Eso, o sea, Dios al colocar las condiciones, Él está diciendo, el hombre tiene que someterse y hacer esto y responder a lo que yo he establecido. ¿Qué significa eso de que el hombre no puede acercarse a Dios y tener comunión con Dios, sino solamente por medio de lo que Él ha establecido? De ahí no puede salirse. Es Dios quien establece las condiciones. Nosotros no establecemos las condiciones para relacionarnos con Dios. Dios fue el que ya estableció las condiciones para nosotros relacionarnos con Él. Entonces, el pacto podríamos definirlo como algo legal, como han definido algunos hermanos, algo legal, divinamente impuesto por Dios. Y es impuesto por Dios, es dado por Dios, es legalmente y divinamente establecido. Y lo ha dado, lo ha impuesto para que nosotros podamos relacionarnos con Él y de esa forma recibir su bendición. Entonces, ¿qué compone o cuáles son los componentes de un pacto? Hasta ahí solamente vimos la definición. Pero ¿qué compone o cuáles son los componentes de un pacto o que sea un pacto en las Escrituras? Y tenemos 4 componentes. Un componente es que hayan 2 partes involucradas para que pueda haber un pacto. En este caso bíblico hay 2 partes involucradas. ¿Cuáles son? Dios y el hombre. El otro componente son los requisitos del pacto. Los requisitos que Dios establece para que el hombre camine en él. O sea, cómo debe de realizar las cosas y cómo debe Dios actuar o cómo cómo es que Dios quiere que el hombre actúe. Esos son los requisitos del pacto. Otro, que haya una promesa. La promesa es que Dios las establece. Es la forma como Dios va a responder según las condiciones dadas por el pacto para que el hombre pueda alcanzar. Y esas promesas tienen que ser, o hay promesas que son positivas y hay promesas que son también negativas. Y el cuarto o la cuarta componente de un pacto es la señal externa, la señal visible, algo que recuerde lo que se ha pactado. Y por eso es que nosotros vemos en los pactos esas señales. En el Edén vimos el árbol, en el pacto con Noé, ¿qué se ve? El arco iris. El pacto con Abraham, ¿qué se ve? La circuncisión. El pacto con David. El nuevo pacto, ¿qué se ve? ¿Cuál es la señal? La Santa Cena y el bautismo. Entonces, esas señales externas componen el pacto. Entonces, usted no toma la cena del Señor por un ritualismo que sí, no. Eso hace parte de la señal externa que Dios ha dejado de su pacto. En resumen, un pacto es unas condiciones dadas por Dios legalmente, impuestas divinamente, soberanamente. Usted y yo
no tenemos ninguna condición impuesta o que le pongamos o que le podamos imponer a Dios o que podamos establecer en el pacto con Dios para obedecerla. Dios es el que coloca las condiciones, Dios es el que dice cómo debe de hacerse y el hombre tiene que reaccionar, obedecer, caminar en eso que Dios ha establecido para poderse relacionar con Él. Dios establece las condiciones, Dios establece las bendiciones y Dios establece los castigos o las sanciones. Como dijo un hermano, o los cumplimos o morimos. No hay otro camino. En Dios no es como muchas veces escuchamos, es que yo creo en Dios a mi manera. O en Dios no es como yo quiero relacionarme con Él. Es como yo creo que debe ser mi relación con Dios. No, en el Evangelio tiene que ser de acuerdo a las condiciones que Dios ha establecido. Y el hombre, hay muchas personas que de pronto usted le ha compartido el Evangelio y dice, no, es que yo creo en Dios a mi manera. Bueno, el creer en Dios a tu manera te va a llevar al infierno. Porque Dios ha establecido una manera para acercarse a Él, para caminar con Él, para obedecerle a Él. No hay más nada. Por fuera de Cristo, de lo que Dios ha establecido y de su pacto, no hay salvación para nadie. Dios ha establecido relacionarse con el hombre por pactos. Por pactos. Con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David y con Jesús. Pero hay tres pactos que son importantes que ya se han venido mencionando. ¿Y cuáles son? El pacto de obra, el pacto de redención y el pacto de gracia. Pacto de obra, pacto de redención y pacto de gracia. Pero ¿cuántos pactos encontramos en la Biblia? Para que de pronto no se vayan a confundir con lo que les voy a decir. Hay dos pactos, pacto de obra y pacto de gracia. O es por obra o es por gracia. Pero encontramos un pacto de redención. Pero el pacto de redención es la base para el pacto de gracia, de salvación. Pero en la Biblia son dos pactos, pacto de obra o pacto de gracia. El pacto de obra, como se explicó en su momento, estaba condicionado. Adán cumplía y vivía. Había un condicionamiento. Dios estableció las condiciones, Dios lo puso, Dios dijo, haz esto, haz aquello y vivirás. He colocado ahí el árbol y lo que Dios pactó con Noé, con Adán en Edén, cumple con los requisitos de un pacto. Vemos la relación de Adán con Dios, vemos los requisitos del pacto, vemos las bendiciones, las promesas y vemos la señal. El pacto de redención, como también se explicó, es aquel pacto intratrinitario entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, donde el Padre envía al Hijo, el Hijo viene voluntariamente, muere por nuestros pecados y el Espíritu Santo aplica esa salvación. Todo soberanamente planeado por Dios. A Dios no se le salió de las manos el control del hombre, el control de la humanidad, ni Dios improvisó cuando el hombre cayó para establecer un pacto de redención o un pacto de gracia. Dios sabía que el hombre iba a pecar.
Dios sabía que el hombre iba a caer. Y desde la eternidad, Él hizo un pacto, el pacto de redención, para venir a salvar al hombre. ¿Estaba eso por fuera de las manos de Dios? No. Todo era un plan dentro de la soberanía de Dios para mostrar su gloria. Sí. Pero no me vaya a preguntar ahora por qué Dios no evitó que el hombre pecara. Y vemos el pacto de gracia. El pacto de gracia comienza con una promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15. No es que el pacto de gracia es instaurado en Génesis capítulo 3, versículo 15, como creen muchos, sino que en Génesis capítulo 3, versículo 15, es la promesa que se da para salvación. Y a través de esa promesa, posteriormente se va revelando progresivamente por medio de pactos o de pasos o de pactos hasta llegar al cumplimiento o al establecimiento del pacto de gracia, el cual fue con el Señor Jesucristo. El pacto de gracia no comienza ni en Génesis 3:15, ni el pacto de Noé es el pacto de gracia, ni el pacto con Abraham, ni con Moisés, ni con David. Ninguno de esos es el pacto de gracia. El pacto de gracia es establecido con el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Pero ese pacto de gracia sí se va revelando progresivamente bajo diferentes pasos o diferentes pactos. Él lo deja ver, Dios lo deja ver así a través de la historia. Nosotros podemos ver Efesios capítulo 2, les invito a que lo leamos, versículo 12. Nos habla con relación a estos pactos. Dice, en aquel tiempo, hablando con relación a los gentiles, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Está hablando de varios pactos y está hablando de una promesa. Entonces, ¿cuáles son esos pactos bíblicos? Acuérdense, no se confunda, hermano. Hay dos pactos: pacto de obra, pacto de gracia. Pero para llegar a la culminación, al establecimiento del pacto de gracia con el Señor Jesucristo, hubieron unos previos pasos o pactos que algunos le han denominado pactos bíblicos. ¿Cuáles son esos pactos bíblicos? Noé, Moisés, Abraham, Moisés, David. Esos son los pactos antes del pacto de gracia, pero esos pactos iban revelando progresivamente quién era el que iba a venir en el cumplimiento del pacto de gracia. Pero eso se basó en qué, dice el versículo: pactos de la promesa. ¿Cuál promesa? Génesis 3:15. Ustedes saben lo que dice Génesis 3:15, ¿verdad? La simiente le herirá en la cabeza y tú en el calcañar. Esa era la promesa de salvación, como algunos lo denominan el protoevangelio. Entonces, la instauración del pacto de gracia es en el Nuevo Testamento. ¿El Nuevo Testamento qué es? ¿Qué es el Nuevo Testamento? El pacto de gracia. Cuando usted lee el Nuevo Testamento es el pacto de gracia.
Ahora, esos pasos o estos pactos bíblicos, el noético, el abrahámico, el mosaico, el davínico, y son pactos que van subiendo de intensidad y se va revelando progresivamente el pacto de gracia hasta cumplirse en Cristo. Un ejemplo, ¿cuál es la progresión? El pacto de Noé, ¿qué pasó el pacto de Noé? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Preservó. El pacto de Noé preservó para que la simiente pudiese venir. En Abraham, ¿qué pasó? Se dan las bendiciones y la promesa de la simiente o de dónde vendría la simiente. Con Moisés es el cumplimiento de la promesa, que de las bendiciones que Dios ha establecido, y la ley es el medio para que ellos reciban la bendición y también mostrar por medio de la ley el que habría de venir. El de David, el rey que vendría en un reinado justo. Todos tienen relación, pero hermanos, son pactos independientes los unos de los otros, pero todos tienen relación y todos van subiendo en intensidad hasta llegar al cumplimiento del pacto de gracia. Y uno de esos pactos que vamos a ver hoy es el pacto noético. Eso trae muchas cosas. Al mirar uno de estos versículos uno puede enseñar grandes verdades que ahí nos ocupan, pero solamente vamos a hablar de lo que nos va a interesar hoy o lo que le quiero transmitir. El pacto noético. Les invito a leer Génesis capítulo 6, versículos 17 al 22. Dice, del 17 al 22, capítulo 6 de Génesis. Dice, he aquí, yo traigo. Bueno, ahí ¿quién está hablando? El Señor. He aquí, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir. O sea, Dios es el que trae el diluvio y Dios dice, yo los voy a destruir. Yo los voy a matar. Una vez yo escuché a un pastor diciendo, y Dios lo mató. Y yo dije, oye, pero ¿por qué este hombre usa esa expresión si Dios no es un asesino? Pero estudiando el tema de los pactos y mirando, entendí el significado, el por qué Dios acabó con todo. Estudie eso para que no me lo haya preguntado ahora, pero estudie. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto. O sea, Dios está hablando de su pacto, no del pacto de Noé, sino de su pacto. Estableceré mi pacto contigo y estaré y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Bueno, ahí lo que se me hace raro es que no veo a la suegra. Pues. Va molestando, las suegras son una bendición, hermano. Pero es bíblico lo que dije. Entonces Dios tiene en el arca a Noé, a sus hijos, a su mujer y a las mujeres de sus hijos. O sea, Dios los dejará con vida a ellos. Y dice, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tenga vida contigo, macho y hembra serán.
de las aves según las especies, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según tu especie, de 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, o sea, obedeció, hizo conforme a todo lo que Dios había establecido. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Yo voy a destruir toda la tierra. Todo va a perecer. Pero, ¿quiénes van a vivir? Una familia. O sea, Dios preserva una familia por medio del pacto que hace con Moisés. Entonces, el pacto de Moisés, su propósito era preservar al hombre, al mundo, para la consumación en los tiempos posteriores de la encarnación del Hijo de Dios. Dice Gálatas 4:4 que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Y por qué decimos que era un pacto para preservar? Vayamos un momentico a Lucas capítulo 3, versículo 36. O miremos el 23. La genealogía de Jesús. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía. Y así era, se creía, estúdielo para que vea lo que va a encontrar ahí. Bueno, según se creía de José, hijo de Eli, y ahí comienza, ta. Pero cuando llegamos al verso 36, dice, hijo de Caín, hijo de Cainán, hijo de Arfasad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamé. Miren, ¿qué pasa si Dios hubiese destruido a todos? Se corta la genealogía. No viene el Salvador. No viene el resto de la genealogía que está hacia que Cristo venga. No se hubiese cumplido la promesa de salvación. O sea, no hubiese venido un Salvador. Todos nosotros nos hubiésemos ido al infierno. Esa es la importancia del pacto noético. Fue la preservación de la raza humana y de este mundo. Por eso Él guardó animales y todas estas cosas. Él estaba apuntando hacia allá, hacia el cumplimiento de que viniera Cristo. Dios tenía todo el derecho de destruir y castigar todo ese mundo antiguo. Él tenía todo el derecho. ¿Por qué? Porque el hombre era pecador. Dios tenía todo el derecho de hacerlo. Más, Dios también tenía el derecho de destruir al mismo Noé y de no dejar a ninguno con vida. Pero Él preservó. ¿Y a quién preservó? A un solo hombre con su familia. Y nosotros aún vemos en esa preservación de Noé, vemos gracia. Vemos la gracia de Dios. Miren, vayámonos a Génesis capítulo 6. Aquí el tiempo va volando. Me voy a volar varias cositas, pero... Génesis capítulo 6. Ese capítulo habla de que el hombre, los designios del corazón del hombre eran malos, la maldad se había dado, se había multiplicado y todo lo demás. Pero el versículo 8
el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y la Biblia también dice que Noé era varón justo. Y si vemos el versículo 12 dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, el término de gracia en el Antiguo Testamento, como muchas veces lo he explicado, era ser favorecido por alguien superior a uno. Era que el que estaba en superioridad mirara o inclinara su cabeza al que estaba en inferioridad. Y Dios miró la tierra, pero la tierra estaba corrompida por causa del pecado. Pero la Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. O sea, no es que Noé hubiese hecho algo o hubiese tenido algo en él, el cual Dios se hubiese inclinado para verlo y favorecerlo. Ay, pero es que la Biblia dice que Noé era justo. Sí, pero la Biblia también dice que no hay justo ni aún uno. Y entonces, ¿cómo hacemos y cómo conciliamos eso? Ahí es un acto de gracia. Dios miró a Noé por pura gracia, o sea, lo favoreció con verlo. Lo favoreció con mirarlo. Y dice las Escrituras que Noé era ¿qué? Justo. Ahora, Romanos, creo que es Romanos, si no estoy mal, Romanos capítulo, permítanme aquí, lo veo en mi tablet, esperen un momentico, para que entendamos este tema un poco mejor. Romanos dice que Noé fue salvo por fe. Se me perdió, hermanos. ¿Cómo? Bueno, sigamos con Hebreos. Ok, Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice que por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, Abraham fue justificado ¿por qué? Por la fe. Entonces, podemos entender que, Noé fue justificado. Él vio con fe la promesa que venía desde Génesis y preparó el arca viendo y mirando esa promesa. Pero Noé, por fe, también obedeció a Dios. Y Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Entonces, Dios ha podido exterminarlos a todos, matarlos a todos. Ay, pero ¿por qué Dios? Miren, Dios en el diluvio mató mujeres, hombres, niños, no se sabe hasta si mujeres embarazadas, todos se fueron. Todos, excepto Noé, quien halló gracia delante de los ojos de Dios. Uy, qué Dios malo y terrible. Sí, Dios castiga. Miren, es más, ¿y por qué Dios no dice, los declaro a todos perdonados? ¿Por qué tuvo que venir su hijo a morir? ¿Por qué Dios no dice, no, yo los perdono a todos? Porque eso va en contra de la misma naturaleza
de su justicia. Porque si Dios dice, los declaro a todos perdonados, entonces no hay castigo. No hay castigo. ¿Y qué pasa? Está el que violentando su pacto. ¿El pacto de cuál? De Génesis. Porque ¿qué le dijo él a Adán? Morirás, serás castigado. Entonces Dios nos da una declaración del cielo, yo los perdono a todos, porque eso sería ser injusto con él mismo y con su pacto y su misma naturaleza. Por eso es que tiene que venir la promesa, por eso tiene que venir Jesús, por eso tiene que encarnarse. Jesús, ¿qué hace en la encarnación? El plan de redención que llevó, el que Él muriera, expiara nuestros pecados y resucitara. ¿Qué dice Isaías? Que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas hemos sido nosotros curados. O sea, en Cristo nosotros somos perdonados. Pero en Cristo también fuimos ¿qué? Castigados. Castigados. Y si en Cristo fuimos castigados y fuimos perdonados, ¿es Dios fiel a su pacto o a su promesa en Génesis? Sí es fiel. Por eso, como dicen algunos muy jocosamente, pero es que Dios, ¿por qué se complicó en mandar a su hijo en morir? Hermano, eso de pronto es un tema de cristología aparte, pero la condición era esa. ¿Quieres el perdón? Tienes que ser castigado. Por eso es que el mundo, como explicaba creo que el pastor Alex, el mundo está bajo el pacto de obras. ¿Por qué? No lo puede cumplir, está condenado. Aquel que está por fuera de Cristo está condenado. Porque ¿qué ha sido instaurado ahora? El pacto de gracia. Estamos bajo el pacto de gracia. Y los que están en ese pacto son perdonados por medio de Jesucristo. Entonces, Dios preserva a Noé. ¿Y cuál es el fin de esa preservación? La promesa. Que venga su hijo, que aparezca su hijo. Y allí vemos en el pacto con Noé las condiciones. ¿Cuál es la señal que salió de que Dios cumpliría su pacto y nos recordaría su pacto? El arco iris. Pero este es el arco iris cristiano, ¿oyeron? Este es el arco iris. Cuando nosotros vemos el arco iris, hermano, muchas veces uno pasa por alto esos detalles, ¿no? Uno ve el arco iris y uno cree que eso es de la naturaleza. Sí, es parte de la naturaleza. Pero anteriormente cuando uno preguntaba, oye, el arco iris, ¿no? Que es que a donde comienza el arco iris ahí hay un tesoro. Y uno miraba para ver si de pronto encontraba donde. Así decían, es que ahí comienza un tesoro y todo lo demás. Y habían otros que decían, no, es que ese es que Dios hizo un pacto con Noé y todo. Pero hermano, miren, cada vez que veamos el arco iris, acordémonos del pacto con Noé. El pacto con Noé. Vamos 5 minuticos para terminar con algo. Hoy en día, ¿qué estamos esperando? Ya hoy en día no va a haber preservación de la raza humana. Ya Dios la preservó, ya Cristo vino. Ahora, ¿qué estamos esperando? La destrucción total de todas las cosas. Pedro dice que los cielos se consumirán en fuego y la tierra. Todo se consumará. ¿Qué pasó en los días de Noé? Mateo capítulo 24, ya para terminar. Mateo, ya me tomo agüita.
Mateo 24, 39. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Cuando la Biblia dice, y serán como en los días de Noé, entonces muchos nos vamos es que se bailaban, que estaban en casamiento. No, es que no entendieron. Hoy en día pasa así. No entienden hasta que llegó el diluvio y los sorprendió a todos. Hoy en día la gente no entiende. Pero van a entender cuándo. Cuando eso acontezca. En cualquier momento. Ya no va a haber preservación. Ya lo que viene es destrucción. ¿Y saben por qué no entendieron? Ellos, vamos a 2 de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Versículo 4. Vamos desde el versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Que viene, que viene, que viene. Y nada que viene. Que viene un diluvio. Y nada, eso es una canción pentecostal. Que viene, que viene, que viene. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Todo está, usted ve algo diferente, pero que viene y no regresa. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado de agua. No, eso no va a pasar. No, eso no va a suceder. Eso decían en el diluvio, ignorando. Y así, hoy en día quizás, mis amados hermanos, muchos estamos aquí, vemos la televisión tranquilo y el trabajo y las ocupaciones y los negocios y el estudio y todo parece que está normalito. Pero así también pasó en los días de Noé, todo normalito. Hasta que, ¿qué? Los sorprendió el diluvio. Cristo sorprenderá en su venida. Nadie espera su venida. Él aparecerá. Y cuando Él venga, entonces nosotros los que estamos en Cristo nos gloriaremos con Él. Pero los que están por fuera será el llanto y el crujir de dientes. Amén. No sé si de pronto alguno tiene algo que aportar o si no terminamos. Amén. Las enseña que termine. Vamos a orar para terminar.